resaltador para que lo tengan en cuenta. Tienen un tamaño extremadamente pequeño y crecen en medio de cultivos complejos, pero acelulares, o sea, que crecen en agar. Hay que desarrollar un ambiente especial para que crezcan, pero crecen en agar. Son parásitos en medios de cultivo que contienen lipoproteínas y esteroles. Son parásitos estrictos, eso sí, dentro de la célula requieren el medio celular para poder desarrollarse, especialmente por los requerimientos de esteroles. Utilizan glucosa como fuente de energía, pero en el caso de los ureoplasmas, pues requieren urea. Esa también es una pregunta de examen. En el caso de los ureoplasmas se le llama ureoplasma por eso, porque requieren urea. Algunos micoplasmas humanos producen peróxidos y causan hemólisis eritrocítica. Los cultivos celulares en vivo se observan los micoplasmas de manera predominante en superficies celulares, o sea que prefieren o tienen tropismo por las superficies celulares. Muchas líneas de cultivo, vamos a verlo ahora cuando veamos la parte de la patogenia. Muchas líneas de cultivos establecidas en células humanas y de animales portan micoplasmas, o sea que pueden crecer en líneas de cultivo celulares, porque claro, tiene tropismo, o sea, se adhieren muy fácilmente a las células epiteliales en los tejidos que hemos mencionado, y a menudo son intracelulares. O sea, sí, no son estrictos, pero a menudo son intracelulares. Por eso, por el requerimiento de esteroles para poder producir colesterol para sus membranas. La mayor parte de las bacterias del género micoplasma tienen sistemas muy evolucionados, como vemos en la parte de atrás de la imagen, con variaciones de antígeno de la membrana externa, presumiblemente para evadir la respuesta inmunitaria del hospedador durante infecciones. Es muy variada, tienen desde metabolitos que excretan al medio hasta polisacáridos, enzimas invasivas, lípidos que producen que pueden ser detectados por las células inmunológicas, exotoxinas, poros en proteínas, una diversidad extremada de agentes patogénicos que pueden ser identificados por las células inmunológicas. Perdón. Aquí, ajá. Muchos micoplasmas patógenos tienen formas similares a botellas de laboratorio o filamentosas y poseen estructuras polares especializadas que median su adhesión a la célula del hospedador. O sea, ahí vemos especialmente estas estructuras en algunos micoplasmas se le llama estructura pi. No le puse ahí el nombre. Sí, pero se le llama estructura pi. También hay unas que se le llaman MGP. Depende de la especie. Bueno, entonces tienen estas células que son células especializadas y que se adhieren por medio de una estructura que se llama adhesina. Una proteína que se llama adhesina, más bien. Las pruebas diagnóstico de laboratorio, pues entonces se utilizan para hacer inicialmente las pruebas de diagnóstico, pues material faríngeo obtenido por aplicadores, de esputos, de exudados inflamatorios, de secreciones de vías respiratorias, de la uretra o genitales. El material es inoculado en caldos y en medios sólidos especiales según el microorganismo a identificar.
Sí, los medios de agar se incuban mejor a 37 grados centígrados en un entorno de 5 a 10% de CO2, en un medio aerofilo o incluso también anaeróbico. Pero el entorno no tiene que ser exclusivamente anaeróbico, puede ser en presencia de oxígeno. Los caldos del cultivo deben ser incubados a 37 grados centígrados en un entorno atmosférico aeróbico, como ya les había dicho. La duración de la incubación varía de 2 a 4 días en caso de microorganismos como M. hominis y U. urealítico, hasta llegar incluso a 4 semanas en el caso de de Mycoplasma pneumoniae. Se necesitan 1 o 2 transferencias de medios antes de que se advierta la proliferación idónea para el estudio microscópico por medio de tinción o inmunofluorescencia, que sería el método ideal para poder hacer el diagnóstico. También es una pregunta de examen. ¿Cuál sería el método de diagnóstico más eficiente? Entonces, el método de estudio de tinción e inmunofluorescencia por microscopía, pues sería el método más viable para hacer el diagnóstico de estos microorganismos. En el caso de Pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, pues se ha hecho pruebas de sensibilidad específicas con anticuerpos, pero lo que pasa con estas pruebas es que se pueden encontrar positividad después de 12 días. Entonces ya para ese momento la bacteria ha tomado fuerza y ha podido hacer todo el daño que ha podido hacer. Entonces, por eso es que estas pruebas no son tan recomendables. Sin embargo, cuando se hace, por ejemplo, un PCR, es bien importante para poder comprobar. ¿Por qué? Porque puede haber contaminación cruzada, o sea, que puede haber micoplasma, por ejemplo, infectando vías urinarias, y puede haber micoplasma infectando vías respiratorias. Entonces puede haber una cuestión ahí, un falso positivo por contaminación cruzada, digamos la palabra, y eso puede dar origen a falsos positivos, como ya les dije. Entonces es bien importante que a la hora de hacer PCR también se cuente con las pruebas de especificidad del microorganismo, las pruebas de anticuerpos, pues, o antigénicas especialmente. Entonces, las pruebas de amplificación de ácido nucleico o NAT son particularmente útiles en el caso de microorganismos difíciles de cultivar como M. pneumoniae y M. genitalium, y son útiles y son menos útiles en los casos de microorganismos de proliferación más rápida. O sea que si el microorganismo crece rápidamente, la PCR o la prueba de amplificación no es tan necesaria, porque se puede comprobar de manera directa por inmunofluorescencia o inclusive por las pruebas en el caso pero como ya les decía, en el caso de M. pneumoniae, pues sí es bueno contar con las pruebas de amplificación de ácido nucleico o las pruebas moleculares de PCR, pero siempre confirmándolo con algún método paralelo. Bien, en el caso de micoplasma y ureoplasma, los mejores antibióticos son los beta-lactámicos. Y en el caso, por ejemplo, porque ahí en ese caso, pues, la estructura laminar permite hacer la acción contra esos microorganismos específicamente. En el caso de, no son viables porque ellos no tienen estructura celular
compacta, acuérdense. En el caso de micoplasma y uroplasma, los beta-lactámicos van directamente contra la pared de peptidoglicano, y en el caso de estas bacterias no tiene pared de peptidoglicano. Y el fármaco de elección, por ejemplo, es la eritromicina y la doxiciclina o las nuevas fluoroquinolonas. La inmunidad a la reinfección no dura toda la vida y las vacunas no se han mostrado eficaces. Entonces sí se ha hablado de vacunas a nivel de micoplasma y de uroplasma, pero no han sido eficaces. La infección por micoplasma, pues, se transmitan a través de la exposición de gotas de agua de la tos, los estornudos o la respiración de una persona enferma o el contacto sexual con alguien que tiene la bacteria. En el caso de hominis C, de micoplasma hominis, se cultiva a partir de muestras de 1 a 5% de varones asintomáticos y en 30 a 70% de mujeres sin síntomas. Tales cifras aumentan a 20% y más del 90% de positividad en varones y mujeres, respectivamente, en clínicas que atienden a personas con enfermedades de transmisión sexual. Esas cifras son bien importantes tenerlas en cuenta porque permiten tener una idea antes de que se llegue, por ejemplo, a atender una clínica de este tipo, porque siempre se le da la oportunidad a los pacientes, a los médicos, de que puedan estar en algún momento de su vida, pues saber qué tan alto es el porcentaje en una persona o en otras de poder contagiarse con estas bacterias. Por ejemplo, en el caso de las bacterias que tienen preferencia por los endotelios del área vaginal y del área uretral de los varones, pues entonces hay que ver que hay una alta incidencia de posibilidad de que sean contagiados con esta infección. Entonces vamos a entrar a Rickettsia, que es otra variante en la bacteriología, es otra variante importante. Es otro de los microorganismos bastante pequeños y se consideran que son como la transición evolutiva entre los parásitos de mayor desarrollo o de mayor complejidad, ¿no? Son pequeñas alfa-proteobacterias y pueden transmitirse a humanos a través de vectores artrópodos. Son cocobacilos pleomorfos, o sea que pueden adoptar también diferentes formas, con aspecto conos cortos o de cocos. Estos sí son estrictos, son patógenos intracelulares estrictos. En el caso de micoplasma, pueden preferir las células porque recuerden que ellos requieren precisamente, tienen necesidad de esteroles o de las estructuras necesarias o del colesterol de la célula para poder desarrollar su estructura celular. Pero en el caso acá de las rickettsias, ellas tienen necesidad específicamente del ATP, inclusive a nivel de las membranas de las rickettsias, tienen una ATPasa, una enzima, que capta el ATP de las células que están invadiendo. Entonces son patógenos intracelulares estrictos, similares a las bacterias gram negativas, pero no captan la tinción de Gram. O sea, tienen una pared de peptidoglicanos, pero esa pared es tan sencilla, es tan baja, pequeña, que no capta la tinción de Gram.
y prefieren entonces, al igual que los micoplasmas, prefieren entonces se prefiere la tinción de la tinción de Gienza o la tinción de Jiménez y otro tipo de tinción que son ácido básicas específicamente para teñir cualquier tipo de membrana celular. Y aunque las especies de Rickettsia comparten un alto grado de similitud genómica, están asociados con resultados clínicos muy diferentes. Y eso todavía no se entiende todavía. Se ha estudiado mucho el metabolismo de las bacterias, de estas bacterias, y se ve mucha similitud a nivel de ese metabolismo, muy pocas variantes que puedan explicar esa variabilidad en los síntomas. Queda pues entonces a la expectativa de quien quiere involucrarse en el estudio de esta bacteria. La última vez que tuve, hace como 2 años que tuve en el Gorgas, ellos tuvieron un brote de Rickettsia y creo que fue en San Miguelito, no me acuerdo bien, me parece que fue San Miguelito. Y bueno, ellos de una vez activaron todos los controles y comenzaron a aislar el microorganismo, y sé que ellos han hecho algo de investigación en cuanto a Rickettsia. El grupo del tifus, el género se divide en varios grupos. Vamos a ver los grupos en los que se divide: el grupo del tifus, el grupo de las fiebres exantemáticas y el grupo de transmisión. Tiene especies que causan enfermedad de transición. Hay un grupo de transición que tiene especies que causan enfermedad en seres humanos. La mayor parte de la Rickettsia sobrevive durante periodos muy cortos fuera del vector u hospedador. El calor, la desecación y los bactericidas químicos la destruyen con rapidez. Las heces fecales secas de los piojos infectados contienen Rickettsia prowazekii infecciosa durante varios meses a temperatura ambiente. Es bastante manipular Rickettsia, no es tan fácil, requiere de un laboratorio tipo 3. Por lo que esto de las heces fecales es bastante peligroso en piojos infectados. Propiedades de la Rickettsia, y es más, es de importancia, antes de irme para las propiedades, es de importancia epidemiológica. Y sí, epidemiológica, porque, por ejemplo, en un ambiente demasiado hacinado, con muchas personas y con poca limpieza, pues puede desarrollar focos epidémicos. No se tiñen bien con la tinción de Gram, como ya les había dicho. Se tiñe mejor con Gienza, que son colorantes ácido básico, igual que Jiménez, naranja aquirina y otras tinciones, pues son ácidos básicos que tiñen cualquier membrana celular. Entonces es preferible optar cuando se tiene, por ejemplo, un niño que generalmente los niños son los más susceptibles, que ha sido picado o mordido por una pulga, por una garrapata, que es básicamente el vector, y ya la mamá reconoció al bichito ahí pegado al cuerpo del niño, pues entonces es lo mejor pues para la diferenciación. Sin embargo, hay que reconocer que los síntomas no se dan sino hasta después de 2 semanas, 12 días alrededor de eso. Entonces, realmente no se tiene o no hay manera de tener un diagnóstico, a menos que se haga un PCR, y ni siquiera así, porque acuérdense que ellos son parásitos obligados. Entonces hasta que no se desarrolle del todo la patogenicidad, entonces es bien difícil hacer un diagnóstico a partir de pruebas diagnósticas. Entonces la mamá se va muy alterada a donde el pediatra, y le dicen hágale una prueba para saber si tiene Rickettsia, para ir mandándole los antibióticos y que no desarrolle la enfermedad, porque inclusive la enfermedad puede ser mortal. Pero realmente no se puede hacer el diagnóstico antes de que se desarrollen
los síntomas, entonces, o se desarrollen las características de la enfermedad. Sin embargo, los métodos más útiles para confirmar el diagnóstico de rickettsiosis son las tinciones inmunohistoquímicas o por inmunofluorescencia realizadas en laboratorio con experiencia en el diagnóstico de rickettsiosis. Las rickettsias proliferan fácilmente en los sacos vitelinos de huevo con embrión, hablando del animal. Y entonces, si tienes la garrapata en la mano, que es el vector, si tienes la garrapata y la sacaste y tienes la posibilidad de llevarlo a un laboratorio de estos de muy desarrollado, tipo genético, pues es posible que te puedan diagnosticar si la garrapata tiene la bacteria alojada en los sacos vitelinos. Entonces, eso se puede hacer. Aún así, tengo entendido que los pediatras no recomiendan comenzar un tratamiento hasta que no se desarrolle la infección. Es posible obtener preparaciones puras de rickettsia para emplearlas en pruebas de laboratorio por medio de centrifugación diferencial de suspensiones del saco vitelino. Eso es lo que le está diciendo, que las pueden llevar a un laboratorio y hacer una suspensión en un laboratorio y hacer el aislamiento para poder saber si hay una rickettsia y si la garrapata era o no portadora, o el piojo también era no portadora de la enfermedad. Del agente etiológico, perdón, de la bacteria. No de la enfermedad, del agente etiológico. Aunque dicen que se dice que la rickettsia mata inclusive a los piojos, entonces sí, también puede matar al piojo. Bueno, no lo recomiendo para matar piojos. La enfermedad con rickettsia puede ser más maligna que el contagio del piojo. Muchas cepas de rickettsia también crecen en cultivo celular, en el que el intervalo de generación es de 8 a 10 horas a 34 grados centígrados. Se requiere cultivo celular para hacer crecimiento de rickettsia. Es un parásito obligado. Ha sustituido a la inoculación de animales y el cultivo en saco vitelino. Y sí, antes se hacía en cultivos de animales. Por razones de bioseguridad, las rickettsia solo se deben aislar en laboratorios especializados. Poseen grandes paredes celulares gram-negativas con ácido murámico que contienen peptidoglicanos y ácido diaminopimélico. Las rickettsia contienen lipopolisacáridos y las proteínas de la pared celular incluyen las proteínas de superficie OMPA y OMPB. Esa sería para describir la estructura morfológica de la bacteria. Tales proteínas de superficie son importantes para la adhesión a las células hospedadoras y la respuesta humoral, al tiempo que proporciona la base de la serotipificación. Eso era lo que les decía al inicio, que muchas de estas paredes celulares requieren, o sea, las proteínas que están en la superficie son necesarias para poder hacer la identificación de este tipo de bacterias. Y en este caso, inclusive para la serotipificación. Para ambas, tanto del micoplasma como para la rickettsia. Proliferan en distintas partes de las células. Las del grupo tifus, por lo común, residen en el citoplasma, y las del grupo de fiebre exantemática, por lo regular, están en el núcleo. La proliferación de rickettsia aumenta en presencia de sulfanamidas, o sea que no se puede usar sulfanamida, que es generalmente un antiparasitario muy común para tratar rickettsia, porque esto estimula o aumenta la proliferación de la bacteria.
La rickettsiosis son muy graves con este fármaco, o sea que eso hay que tenerlo bien en cuenta. No se lo olvide, pregunta de examen. La rickettsiosis no puede tratarse con sulfonamidas, que esto puede estimular el crecimiento exagerado de las bacterias. En este caso de rickettsiosis, la tetraciclina y cloranfenicol inhiben la proliferación de las rickettsias y en ocasiones son eficaces desde el punto de vista terapéutico. Además de la diclofenac que la habíamos mencionado anteriormente. Para detectar rickettsias en garrapatas y fragmentos de tejido se utilizan pruebas directas con anticuerpos inmunofluorescentes. Estas pruebas son muy útiles para Rickettsia rickettsii en biopsia de piel. En cualquier rickettsiosis, las evidencias serológicas de la infección se presentan después de la segunda semana de la enfermedad. Por lo tanto, las pruebas serológicas solo son útiles para confirmar el diagnóstico, que se basa en los datos clínicos, es decir, fiebre, cefalea, exantema, y la información epidemiológica, o sea, la mordedura del animal. O sea, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, dónde vive la persona, de qué trabaja, si es médico veterinario y tiene un exantema, o sea, una pequeña picadura o una pequeña roncha donde se nota que ahí un animal mordió, un animalito muy pequeño mordió, y si es médico veterinario, obvio, yo creo que hasta él mismo, lo primero que piensa es, tiene fiebre, exantema, que son cosas muy comunes en dolores articulares, que son cosas muy comunes en cualquier resfriado, o un resfriado muy fuerte, no en cualquier resfriado, un resfriado muy fuerte, inicialmente, pues entonces hay que descartar la idea de que sea rickettsias preguntándole, el niño tiene perro, tiene, el perro tiene garrapatas, o está cerca de un potrero, cosas como esas, porque no todas las garrapatas, hay una cantidad bastante variable de especies de garrapata y no todas alojan rickettsias. Entonces, pero de todas maneras, saber si el niño ha sido mordido, muchas veces esas mordeduras no están en la piel, sino que están en el cuero cabelludo, no se nota. Pero si están mordidos en el cuero cabelludo y el niño todavía tiene la garrapata, allí es posible pues hacer ese tipo de diagnóstico para saber si es que es rickettsiose. O sea, hay algún tipo. Lo que le quiero decir con este comentario es que como la enfermedad no se manifiesta sino hasta 2 semanas después de haber sido contagiada la persona, pues hay algún tipo de evidencia y cuando se evidencia, cuando la enfermedad se evidencia, tiene los síntomas de un resfriado bastante fuerte que puede confundir. Entonces hay que buscar otro tipo de preguntas, preguntarle si ha estado en contacto con algún tipo de animal, si hay garrapatas en la casa, que no, la casa no, hay gente que dice, ay, mi casa siempre es un espejo, siempre está limpia, pero no eso no es así. Hay veces los animales se alojan en pequeños huequitos, en lugares ahí esperando el momento en el que estén las condiciones ideales para poder parasitar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, hacer ese tipo de preguntas a la hora de poder hacer un diagnóstico diferencial. El método más utilizado es la técnica indirecta de anticuerpos fluorescentes, ya lo he dicho varias veces, por lo cual eso es pregunta de examen, para la disponibilidad de reactivos, por la disponibilidad de reactivos y la facilidad de llevar a cabo esta prueba. Esta prueba es de anticuerpo fluorescente, es sensible, necesita poco antígeno y se utiliza para detectar inmunoglobulina inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Y recuerden que esos anticuerpos no se presentan sino hasta 2 semanas después de haber sido mordido por la garrapata o por el animal, o haber sido inoculado por el animal en el caso de los piojos, ¿no? Las rickettsias parcialmente purificadas provienen del material infectado del vaso vitelino y se someten a pruebas con diluciones de suero del paciente. Eso también puede hacerse. A eso lo había hablado hace un rato.
Los anticuerpos reactivos se detectan con anticuerpos contra la globulina humana marcada en fluorescencia, en fluoresceína. Los resultados indican la presencia de anticuerpos parcialmente específicos contra una especie, pero también se observan en reacciones cruzadas. Ya eso se los había dicho. También se puede dar presencia de anticuerpo en reacciones cruzadas, o sea que puede ser que la persona viva en un ambiente poco, el caso de la prostitución, que vive en un ambiente poco limpio o está siempre expuesta a ambientes poco aseados y además de eso puede estar propensa a otros tipos de infecciones. Entonces se puede dar reacciones cruzadas. Por ejemplo, hay riquecias en roedores. Hay roedores que son portadores. Entonces las garrapatas o las pulgas los muerden y bueno, y ahí puede haber una infección cruzada por diferentes tipos de riquecias. Entonces hay que tener también en cuenta eso a la hora de buscar presencia de anticuerpos. La anatomía patológica. Las riquecias proliferan en células endoteliales de vasos sanguíneos finos, o sea, que causan inflamación de esos vasos sanguíneos. Y alrededor de esos vasos sanguíneos siempre se van a encontrar linfocitos. Las células se dematizan, se necrosan, o sea, se descomponen, se vuelven negras. Hay trombosis en los vasos, lo que ocasiona rupturas y necrosis. Las lesiones vasculares son evidentes en la piel, pero también ocurren vasculitis en muchos órganos y al parecer esta constituye la base de las alteraciones hemostáticas. Entonces es bien interesante el caso de las riquecias porque no se puede diagnosticar certeramente antes de 2 semanas. Y cuando la bacteria coge fuerza, puede ser bastante agresiva. Entonces, cuando se trata de un niño, especialmente en niños, hay que tener cuidado de que la mamá esté vigilando. Si se dio cuenta que el niño ha sido mordido por una garrapata, lo llevó a su consulta. En caso de los que decidan ser, bueno, aunque ahora se está tratando de ver que todos los médicos tengan competencias para poder atender a niños. Entonces se hace hincapié en eso, de que la mamá esté vigilando de que los síntomas que aparezcan, si aparecen los síntomas, llevar enseguida al niño al hospital porque se puede poner fea la cosa. Y llegar a un desenlace trágico. Entonces no se quieren esos desenlaces, ¿no? La inmunidad. En cultivos celulares de macrófagos, las riquecias se fagocitan y multiplican dentro de la célula, incluso en presencia de anticuerpos. Entonces, aunque sabemos que hay anticuerpos y que los anticuerpos son los que utilizamos básicamente para hacer el análisis final de la presencia de los microorganismos en sangre, pues las células endoteliales las fagocitan. Entonces, eso las protege contra los anticuerpos y contra la muerte celular. La adición de linfocitos provenientes de animales inmunes detiene esta replicación in vitro. En el ser, hay animales inmunos que tienen linfocitos muy eficientes, entonces esto hace que en in vitro se haya logrado detener la proliferación de la bacteria. En el ser humano hay una inmunidad parcial, sin embargo, se pueden dar reinfecciones. Y, estaba el nombre por ahí de la enfermedad y se me olvidó ponerlo, pero se pueden dar reinfecciones. Con el tiempo, a los años, se puede dar reinfecciones, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa es pregunta de examen. Y recuerden buscar el nombre de la enfermedad, porque ahorita no lo tengo aquí, pero se lo voy a preguntar en ¿cómo se llaman las reinfecciones con riqueza?
Manifestaciones clínicas. La rickettsiosis se caracteriza por fiebre, cefalea, malestar general, postración, exantema cutáneo y hepatoesplenomegalia. Esa hepatoesplenomegalia es muy vista, sobre todo en animales, cuando los perritos se mueren por rickettsiosis, pues se ve ese hígado bastante en las... cuando se hacen las autopsias, se ven esos hígados bien grandototes. Entonces, también se desarrollan en humanos los síntomas, por decirlo así, casi igualito en humanos que en animales, en mamíferos. Entonces, aunque les digo una cosa, realmente no somos portadores de la riqueza, o sea, no es que nosotros andamos por ahí portando la riqueza, sino que es realmente algo eventual, pero cuando hay enfermedad, pues nos va muy mal. Si no hay diagnóstico a tiempo, pues nos va muy mal. Control. Para contener esta epidemia es necesario romper la cadena de infección por medio del tratamiento con antibióticos y la vacunación de pacientes siempre que sea posible. Los pacientes con alguna rickettsiosis que no tienen estos parásitos no son contagiosos ni transmiten la infección. Que no tienen estos parásitos, recuerden que los que tienen piojitos pueden transmitirlas, algunas especies. Yo lo hice, el tema lo puse de manera bien general, porque algunas son endémicas y algunas, por ejemplo, las que se transmiten por ardillas, roedores, son endémicas, o sea que se dan en lugares específicos del mundo, pero algunas sí tienen potencial epidemiológico. Entonces es mejor que sepan de manera general la presencia de todas los tipos de enfermedades que puedan provocar, de manera que en algún momento dado ustedes se puedan encontrar con una rickettsiosis y puedan entender que aunque los síntomas son muy variables de una especie a otra, pues se pueden dar en diferentes partes del mundo y que sí, hay algunas que son endémicas de algunos lugares. El tifus epidémico, para el tifus epidémico, pues que es de presencia mundial, se da la desparasitación con insecticida, especialmente la desparasitación de animales. El tifus murino se da el acondicionamiento de los edificios para que sean a pruebas de ratas y utilización de veneno contra las mismas. En el caso de la fiebre de los matorrales, la eliminación en los campamentos de la vegetación secundaria en la que pudiera habitar ratas y ácaros, porque en las ratas se da siempre y cuando hayan sido picadas con un ácaro, o sea que son un transportador del virus. Y las fiebres temáticas, la limpieza de la tierra infestada, la profilaxia personal al usar ropa protectora con botas, calcetines, sobre los pantalones, repelentes de ácaro y el retiro frecuente de las garrapatas adheridas. Y en la rickettsiosis variciliforme, eliminación de roedores y sus parásitos en la vivienda. Básicamente se trata de mantener la desparasitación del área y la limpieza, si se dan cuenta. Ok, hasta ahí llegamos con la presentación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Profesora, tengo, no tiene que ver realmente con el tema de hoy, pero ¿ha escuchado lo del langiavirus? ¿Lo de qué? Langiavirus. Langiavirus, el virus que está en África, el nuevo, o el que está en China. Hay dos el nuevo ahora. sí, el nuevo que está subiendo en China.
Lo leí por ahí lo leí con alguien, con el doctor Goya, el fin de semana, pero no me acuerdo qué era lo que le pasó en China. Es por alimentos. No, al parecer va a ser también respiratorio. Es respiratorio. Ah, ok. Y dice que hay alrededor de 30 personas contagiadas. 35 la última vez que leí. No sé si habrá más ahora mismo. ¿Y cómo se transmite? Si es respiratorio, es fácil de transmitir entonces. ¿Es de persona a persona? No, me parece que no. Me parece que leí que el doctor había dicho que no es de persona a persona. Por ahora es directamente con contacto animales, pero como la muestra de pacientes es tan pequeña, no hay mucha información. Sí, y lograste ver si esas personas todas están en una sola localidad. Terminé yo preguntándote a ti. Yo sí leí del caso, pero no le presté mucha atención, la verdad. Por ahora no he leído mucho porque me enteré hace poquito, así que me toca sentar como a investigar. Entonces preguntar para saber. Me hubiera gustado saber si son de la misma localidad, porque entonces eso sí nos puede dar una alerta y hay que ver qué tanto evoluciona, qué tanto contagio se puede dar. Tengo entendido, el doctor estaba explicando allí que no es de persona, el contagio no es de persona a persona, que sí es una infección, pero que no se da de persona a persona. Pensé que era una infección, en el momento en que lo dijo, no es de persona a persona, pensé que era una infección por consumo de alimentos. Que los chinos sí se tomaron en serio eso de que comerás de lo que sea. Y entonces comen lo que sea, mano, eso es. Entonces sí, ese tipo de cosas provocan saltos de microorganismos, ese tipo de alimentación